están mirando a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Amén. Y vamos al libro de los Hebreos, hermano, capítulo 12, más bien carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo, hermano, del 12, gloria al nombre del Señor, del 12 al 14. Amén. Me indica con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Bueno, dice la palabra del Señor, hermanos: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que, ¿qué, hermanos? Sino quede sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Señor Jesucristo, te pedimos que usted sea dirigiendo nuestras vidas, Señor, que sea obrando, Señor, en esta noche, en este día, sea inspirando, Señor, oh Dios de los cielos, Señor, mi vida, Señor, sea inspirando su palabra, poderoso Dios, y sea obrando nuestras vidas, Señor, que su palabra corra y sea glorificada y podamos ser instruidos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, dando un fuerte gloria a Dios. Bueno, habíamos visto, hermano, acerca en los estudios pasados, acerca de la identidad que nosotros tenemos. Antes de hablarle, hermano, de la santidad, y antes de hablarle de la santidad, también hablamos acerca de la obediencia. Pero hoy vamos a hablar acerca, hermano, de la santidad. La santidad, hermano, no es nada más, hermano, o la palabra santidad implica, hermano, significa ser apartado para un propósito. Ser, hermano, apartado, gloria al nombre del Señor, o usado con un fin. Esa es la palabra santidad. Ser puesto aparte para algún objetivo o propósito. Amén. Por eso, hermanos, es que nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha apartado para el uso exclusivo de su gloria. Amén. La palabra de Dios dice que antes estábamos en el mundo, que antes servíamos al Dios de este mundo, pero que Dios nos ha sacado de las tinieblas. Dios nos ha sacado, hermano, de todo aquello que hacíamos y nos ha traído a su luz admirable, por lo cual nosotros ya no somos los mismos que antes de conocer al Señor. Ya no somos las mismas personas, sino que Dios ha cambiado nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha apartado para poder ser servidores y seguidores de Él. Amén. Por lo cual, todo aquel que se acerca al Evangelio no puede vivir de la misma manera en que vivió antes de conocer al Señor. Tiene que ser diferente, tiene que haber algo distinto, tiene que haber hecho algo el Señor, gloria al nombre del Señor, para que usted pueda, hermano, servir al Dios de la gloria. Nosotros, todos los que hemos creído, todos los que hemos sido bautizados en su nombre, hemos sido apartados con un propósito. Y el propósito es que Dios nos use. El propósito es esperar su venida. La palabra de Dios, hermano, en la carta de los Hebreos dice: por lo cual tenemos que levantar las manos sin fuerzas, las manos caídas, las manos desanimadas. ¿Por qué? Porque el Señor está pronto por venir. Porque el Señor no tarda su venida, como muchos tienen por costumbre. Por lo cual no es tiempo del desánimo. No es tiempo, amados hermanos, de bajar las manos. Es tiempo de levantarlas y llenarnos de la presencia del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios también dice que levantemos nuestras manos y también, hermano, movamos y las rodillas paralizadas. Gloria al nombre del Señor. A veces, hermano, estamos paralizados, hermano, porque no podemos, hermano, orar, no podemos, hermano, doblar nuestras rodillas. Y cuando alguien dobla sus rodillas ante otro, está reconociendo que el otro es mayor que él,
está reconociendo su señorío, está reconociendo su poder. Por eso es que, hermano, en los reinos, los súbditos se arrodillaban ante los reyes, reconociendo, hermano, que esa persona que era el rey tenía el poder y la autoridad. Y por eso, hermano, nosotros cuando venimos a la casa del Señor, hermano, doblamos nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo, reconociendo que Él es el Todopoderoso, que Él, hermano, todo lo puede, que Él es el dueño de nuestras vidas. Cuando usted dobla su rodilla, usted está reconociendo, bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también, amados hermanos, dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que hay dos cosas, hermano, aparte de todo lo que he dicho, hay dos cosas principales, hermano, por lo cual nosotros vamos a ver al Señor. Aparte de que nos hemos arrepentido, aparte de que nos hemos, hermano, convertido, aparte de que nos hemos bautizado, hermano, el apóstol Pablo a los hebreos le dice que hay dos cosas fundamentales. Primero es la paz. Hay que tener paz, primeramente para con Dios y segundamente para nuestros hermanos. Hay que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El propósito de nosotros, el propósito de usted y mío al estar aquí en la casa del Señor es que nosotros creemos, hermano, que un día vamos a ver al Señor. El estar aquí en esta mañana, el creer, hermano, y el estar en cada servicio es porque nosotros, hermano, tenemos el propósito de llegar ante su presencia y verle cara a cara tal y cual es, bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Yo no sé cuál sea su propósito, pero muchas personas no entienden el propósito de por qué es cristiano. Por eso a veces se aburren y dejan el cristianismo. Mucha gente no entiende el propósito. ¿Por qué es que tenemos que estar en un servicio? ¿Por qué es que tenemos que cantarle al Señor? ¿Por qué es que tenemos que alabar o escuchar su palabra? Es que todo tiene un objetivo y tiene un propósito, amén. Y el objetivo de la iglesia es que nosotros, amados hermanos, un día vamos a ver al Señor. Un día, hermanos, su palabra se cumplirá y dice la palabra del Señor que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, bendito el nombre del Señor, y estaremos con Él en las nubes. Cualquiera que no alcance a entender o a creer esto ha perdido el propósito. Amén. Porque por eso muchas veces la iglesia se nos hace aburrida. Muchas veces la iglesia se nos hace tediosa. Muchas veces hasta la iglesia o el servicio nos estorba para nuestras actividades cotidianas, amados hermanos, porque hemos perdido el blanco, hemos perdido el propósito, amén. Porque usted se puede, hermano, usted puede estar, vamos a decirlo, usted puede estar ocupado en sus quehaceres y dejar, amados hermanos, para el último las cosas espirituales. Pero la pregunta es que si usted muriera de esa manera, ¿dónde iría su alma? Si su principal, hermano, prioridad no fue el Señor Jesucristo, no fue aquel que le salvó en la cruz del Calvario, sino su principal propósito fueron sus bienes, fueron sus riquezas, fueron las cosas de este mundo, gloria al nombre poderoso de Jesús. Pero aquel que tiene como propósito agradar al Señor y como prioridad, hermano, la vida en Jesucristo, seguramente en cualquier momento que Él muera, hermano, recibirá esa corona de vida que está preparada para todos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ¿cuál es tu propósito? Amén. ¿Cuál es el punto de estar acá? Bueno, es que a veces la carne, hermano, no quiere. La carne no desea, hermano, estar en la casa del Señor. Por eso es que a veces batallamos, hermano, con la carne, hermano, porque buscamos estar en la presencia. La carne no quiere estar en la presencia del Señor. Un día el Señor Jesucristo a la verdad dijo: el espíritu está presto,
pero la carne es débil, porque uno se hace propósito. Hoy voy a ayunar, hoy voy a leer, hoy voy a ir a la iglesia, pero la carne siempre se mete, ¿verdad? Y ya no ayuné por X cosa, o ya no leí por X cosa, o ya no fui a la iglesia por X cosa, porque muchas veces la carne es más fuerte que el espíritu. Y siempre lo que va a dominar es para donde nos vamos a inclinar. Si el espíritu domina nuestra carne, seguramente aquí estaremos en los servicios. Seguramente, hermanos, seremos bendecidos con la palabra del Señor. Seguramente, hermanos, los cultos nos parecerán hermosos. Los cultos nos parecerán, hermano, gloria al nombre del Señor, de edificación. Pero si la carne gobierna el espíritu, seguramente usted tendrá dificultades para llegar a la iglesia. Seguramente usted se aburrirá en el culto. Seguramente usted, hermano, gloria al nombre del Señor, será tediosa la palabra del Señor. Pero el punto aquí es que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Debemos de entender que el espíritu debe de dominar a la carne. Entonces, el apóstol Pablo a los hebreos le dice: si ustedes quieren ver al Señor, ustedes tienen que vivir en paz. Porque la paz es un fruto del espíritu. Y tienen, amados hermanos, que guardarse para el Señor. Porque tienen que vivir en santidad. Es como aquella mujer o aquel matrimonio que se unen, ¿verdad? Se casan y ya la mujer le va a pertenecer al marido. Y el marido, pues por ende, a la mujer ya ha sido apartada y ya ha sido apartado. Y cuando alguien en el matrimonio es apartado, no puede coquetear con otras personas. No puede seguir teniendo esa conducta de soltero o soltera que tenían, porque ya han sido separadas, ya han pasado a otro nivel, ya han sido, hermanos, separadas por un fin, con un propósito. Nosotros nos hemos matrimoniado con el Señor de la gloria y hemos sido separados con un fin y con un propósito. No podemos tener un pie en la casa y un pie en el mundo. No, el matrimonio no puede tener un pie, hermano, dentro del matrimonio y vivir como solteros, porque entonces fracasarían. Y por eso muchas veces el cristiano fracasa, porque coquetea con el mundo y tiene un pie afuera y tiene un pie adentro, y muchas veces la carne es más fuerte que el espíritu y la carne lo jala y se lo lleva. Amén, gloria a Dios. ¿Acaso a usted le gustaría que casado su esposa coqueteara con otro? ¿Verdad que no? O viceversa, que usted casada, su esposa anduviera de mujeriego. ¿Verdad que no? Entonces hay que seguir la paz y la santidad, que significa ser apartado. Ahora, la santidad empieza por casa. Amén. Muchas veces nosotros venimos y queremos ver que toda la iglesia sea santificada y santa, que debería de ser así. Pero para que podamos, hermano, gloria a Dios, empezar una vida en santidad, la santidad comienza en casa. La santidad no comienza en la iglesia, la santidad en el templo. La santidad comienza en casa. Hay que buscarla. Hay que, hermano, gloria a Dios, procurar. Hay que seguir la gloria al nombre del Señor, porque vivir en paz y en santidad es un estilo de vida. Amén. Y ese estilo de vida es imposible vivirlo sin Cristo o separado de Cristo. Usted no puede ser santo o procurar santificarse si no está de la mano del Señor Jesucristo, porque el que le da la fuerza y el que le da las victorias es el Señor Jesucristo, no su carne. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si usted se ha podido mantener hasta ahorita, gloria al nombre del Señor, ¿es por qué? Porque usted ha estado
en Cristo y ha encontrado fortaleza en el Señor Jesucristo, porque a la verdad la carne es débil y la carne, hermano, busca las cosas de la carne, pero si no fuera por el Señor Jesucristo, nosotros no pudiésemos vivir de la manera en que vivimos. Si no fuera por el Señor Jesucristo, su vida no hubiese cambiado, no hubiese sido transformada. Hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros, que nos cambió y nos transformó, y ese es el Señor Jesucristo. Nadie puede vivir en santidad si no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el punto. Podemos aparentar, hermano, aparentar, pero no vivir como debería decir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allá en Jueces, capítulo 6, vamos a Jueces, hablando acerca de la santidad, gloria al nombre del Señor. En Jueces, capítulo 6, versículo, hermano, ahorita le digo 25. Me indica con un amén cuando ya lo tenga. Es el llamamiento de Gedeón, así se llama, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. ¿Ya? 6:25. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Gloria a Dios. ¿Quién tenía, hermanos? Vamos a decirlo de esta manera, amados hermanos. ¿Quién había pecado delante del Señor? Su padre, Gedeón. En su casa tenían, hermano, una imagen de Baal y de acera, bendito el nombre del Señor. Es decir, hermano, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, que dentro de la casa había pecado, había idolatría, había maldad, gloria al nombre del Señor. Hermanos, recuerden que el pecado, o recuerden que cada vez que el pueblo pecaba, hermano, traía como consecuencia sufrimiento, amén, angustia, devastación, miedo, dolor. ¿Y saben por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Esa siempre va a ser la sentencia. No importa que cambien los tiempos, los años, la paga del pecado siempre seguirá siendo la muerte. El efecto del pecado trae dolor, angustia. Por eso vemos que el mundo sufre. Por eso vemos que el mundo tiene hambre. Por eso vemos que el mundo tiene guerras. Por eso vemos que el mundo tiene enfermedades. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuánto da gloria a Dios? Mas la dádiva del Señor, hermano, es que, hermano, vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nosotros vivíamos así. Nosotros vivíamos muertos. Estábamos muertos. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: mas Él nos dio vida a nosotros. ¿Quién nos dio vida? Él, Jesucristo. De Él tomamos la vida. Él es el dador de la vida. La palabra de Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Estábamos muertos, y cuando creímos en Él, hermano, entonces vivimos para la gloria y la honra del Señor. Y por eso, hermano, gloria al nombre del Señor. En Efesios, el apóstol Pablo reconoce y dice: por Él es que tenemos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
es muerte. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En los cuales andábamos, ¿qué dice, hermanos? No sé si ya lo tienen. Efesios capítulo 1. En el que otro tiempo anduvisteis. Bueno, pero aquí en esta versión dice, gloria al nombre del Señor, en los cuales andábamos en otro tiempo, antes de conocer al Señor. Andábamos muertos. ¿Por qué? Porque andábamos en nuestros delitos y pecados. Antes de venir al Señor, así andábamos. ¿Por qué dice la palabra del Señor? Porque seguíamos la corriente de este mundo. Este mundo tiene su corriente, como un río. Pero cuando hablo de la corriente del mundo, hablo del pensamiento filosófico que el mundo tiene, de la manera de ver la vida que el mundo tiene. La manera de ver la vida que el mundo tiene no es la misma manera de ver la vida que Cristo tiene para nosotros. Amén. La manera que, hermano, que el mundo ve la vida es muy diferente a la manera en que nosotros, como hijos de Dios, debemos de ver la vida. Gloria a Dios. En la corriente de este mundo nos dice que el tomar, que el drogarse, que, hermano, gloria a Dios, que el robar, que adulterar y todo eso es bueno, es pasable, gloria al nombre del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que eso es malo, que eso es pecado, que eso, aunque lo hacíamos antes, ahora no lo debemos de hacer, porque ahora Él nos ha dado vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora dice, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aleluya. Usted y yo éramos hijos de desobediencia. Usted y yo estábamos directos para ir a un lago de fuego, sin salvación, perdidos. Pero en su grande misericordia el apóstol Pablo vuelve a repetir, dice, mas Él nos dio vida. Usted tiene vida gracias a Él. Usted ha cambiado gracias a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigue diciendo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en pasado, en otro tiempo. Así vivíamos. ¿Cuántos llegaron a tomar? ¿Cuántos no llegaron a drogarse? ¿Cuántos no llegaron a adulterar o a fornicar? ¿Cuántos no llegaron a hacer lo malo? Pensando que era bueno, pensando que estaba bien, pensando que tomar, gloria al nombre del Señor, era como decir, yo tomo porque soy muy hombre, y cuando yo quiero lo dejo. Y eso era una gran mentira, porque si cuando se quisiera se pudiese dejar el vicio, cualquiera lo dejaría. O se sentía muy hombre porque tenía más de una mujer, pero delante de Dios eso estaba mal. Y nosotros lo veíamos bien porque éramos hijos de desobediencia, porque seguíamos la corriente de este mundo, porque estábamos en las tinieblas. Gloria al nombre del Señor, gloria a Dios, porque en otro tiempo lo practicábamos antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Dice, el cual nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. O sea, el apóstol Pablo se pone con los hebreos y les dice, mire, ustedes eran como ellos, practicaban lo que ellos practican, porque es la corriente que el mundo dice, pero porque seguían la carne, porque seguían al príncipe de este mundo. Pero ahora Cristo los ha tomado, los ha quitado y los ha limpiado, y ahora ustedes tienen vida en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser diferentes. Tenemos una identidad, como les decía hace 8 días. Por eso es que el cristiano
No es que, no, la palabra no puedo no existe, ¿verdad? Decía por allá, dice que el que dice no puedo, hasta el mar tiembla, o hasta la tierra tiembla. O sea, no debemos, esa es otra palabra, porque de que podemos, podemos. El apóstol Pablo dijo, todo es lícito, en otras palabras, todo lo puedo, pero no todo me conviene. Amén. Entonces todos podemos tener más de una mujer, todos podemos, ¿verdad? Bueno, los que somos hombres, ¿verdad? Porque ahora ese pensamiento de género, ¿cómo le dicen? La ideología de género, ¿verdad? Imagínense que en la ideología de género un perro crea que es vaca. Pues así de loco está la ideología de género, ¿verdad? Bueno, sí podemos, pero no debemos. ¿Me explico? Sí podemos tomar. Pastor, sí podemos. Sí podemos. Me puedo hasta, ¿verdad?, tomarme una cerveza, pero no debo. No debo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo, o sea, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me edifica. Si yo quiero ver al Señor, entonces eso no me va a edificar. Antes podía, y ahora también puedo, pero ahora no debo. No sé si me explico, amados hermanos. Me explico, gloria al nombre del Señor. Miren, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, vamos a leerlo. Podemos sacar una lista, hermano, de altares que tenemos que derribar. Amén. Usted dirá, pero pastor, ¿qué altares podría yo tener en mi casa? No tengo imágenes en mi casa como para decir que voy a tumbar un altar. Bueno, en Gálatas capítulo 5, vamos a ver la carta de Gálatas, en el capítulo 5, y vamos a ver qué altares, hermanos, podríamos nosotros tener. ¿Ya lo tienen? No, ustedes son más veloces que yo. 19, ¿ya lo tienen? Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son cosas que si queremos vivir en santidad, tenemos que sacarlas de nuestra vida. Si queremos ver al Señor, tenemos que sacarlas de nuestra vida, hermanos. Y hermano, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Adulterio, ¿saben lo que es el adulterio, verdad? Que un hombre o mujer casado se meta con otra persona, tenga relaciones, hermano, maritales con otra persona. Luego sigue la lista: fornicación. ¿Saben qué es la fornicación? Que una persona soltera tenga relaciones sexuales antes del matrimonio. Amén. Mire, el sexo es bueno y es bonito cuando se practica su debido tiempo. ¿Me explico? El sexo es un regalo que Dios le dio al hombre, pero tiene que hacerlo responsablemente. Y el hombre, cuando se casa, está en toda la libertad de practicarlo con su esposa. Pero si hay alguien aquí que está en adulterio y quiere mirar al Señor, tiene que sacarlo, tiene que renunciar. Si hay alguien aquí que está fornicando, tiene que sacarlo de su vida, sacarlo de su hogar, porque está en su hogar y porque está dentro de su casa. Y tiene que sacarlo y empezar a vivir una vida pura y santa delante del Señor. No es que nos va a salir una aureola, ¿verdad? Y que nos van a poner en un pedestal y ahí vamos a estar así, hermanos, todos. No, sino es limpiar nuestra mente, limpiar nuestro ser, limpiar nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigue diciendo, ¿verdad? Inmundicias, lascivias. Amén. Lascivias, inmundicias, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas maneras de... La lascivia es el control desenfrenado
del morbo, para que me entiendan. ¿Me explico? Entonces, pues, a veces hay hombres que ven a las mujeres y las desnudan, hermano, ¿verdad? Y yo sé que hay mujeres que han sentido esa mirada, ¿verdad? Que de hombres lasciviosos que solamente están pensando en eso y que no lo controlan y que, hermano, las desnudan con la mirada. Gloria a Dios. Si alguien padece de eso, en el nombre de Jesús tenemos que echarlo fuera. Amén. Idolatría. ¿Sabe lo que es la idolatría, verdad? ¿Verdad? Pero no tan solo la idolatría es tener una figura humana o una figura de algo y ponerle una vela y adorar, brincarle y pasarle. No. También muchos idolatran a su esposa, a su carro, su trabajo. Todo lo que le quite la preeminencia al Señor es idolatría. Su cama, porque a muchos les gusta dormir harto. Su sillón, depende, hermano. Su casa. Cada quien acaricia más el carro que a su esposa. ¿Verdad? Al carro le compran llantas nuevas, aunque la mujer ande con hoyos en los zapatos. ¿Verdad? Al carro lo llenan de gasolina, hermano, traen con tanque lleno aunque la mujer padezca hambre. ¿Verdad? O sea, no nada más idolatría es que, hermano, una imagen de algo. No. A veces es lo que le quita la preeminencia al Señor. Hechicerías. ¿Sabe lo que es la hechicería, verdad? Que vaya usted con el brujo, con el que lee la mano, con el que lee el tarot, con el que lee el café, con el que le tira las cartas, con el que le lee la ouija. Todo eso, hermano, es inmundicia. Todo eso es pecado delante de Dios. Si algo está en su casa, debe de sacarlo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sigue diciendo la palabra del Señor, hermanos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Alabanzas al Señor. Hay gente que le gusta nada más andar peleando. Hay gente que nada más sirve para pelear. Su carácter está dado nada más para pelear, ¿verdad? Y no le puede uno decir nada porque luego se enciende. No le puede hasta como que le da uno, como no sé qué acercarse a ella o a él, porque luego se prende, ¿verdad? Y eso debe de salir de su vida, la ira, el enojo, el siempre estar peleando, el siempre estar, hermano, gloria a Dios, de malas, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Todavía ni le dicen nada y ya está enojado. O ya está enojada, gloria al nombre del Señor. Amén. Dice, envidias. ¿Cuántos envidiosos hay acá? Aquí ya no vinieron. Homicidios, borracheras. Alabanzas al Señor. Todavía los que se avientan sus alipuses, hermano, ¿verdad? Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales el apóstol Pablo dice: los amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican. La palabra practicar es lo que lo hacen. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, si usted está practicando algo así, sáquelo de su vida. ¿Por qué? Porque usted no va a heredar el reino de los cielos. Podrá venir y podrá cantar y podrá danzar y podrá cantar hasta como los mismos ángeles, pero si usted practica una de esas cosas, usted necesita sacarlo de su vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En Colosenses capítulo 3. Colosenses, hermano. Capítulo 3, versículos del 5 al 9 dice de la siguiente manera.
Oiga bien. ¿Ya, hermanos? ¿Ya lo tienen? Haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, lo carnal, para que me entiendan. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ¿qué dice, hermanos? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira. Tal vez ya no adultera ni fornica, pero ¿cómo se enoja? Ira, gloria a Dios. Y la ira, hermano, no es que no se le permite enojarse. Es imposible que alguna vez nos enojemos. ¿Cuántos se han enojado? A ver, levante su mano. Hermanos, todos, hasta yo me he enojado. Pero la palabra de Dios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Porque a veces, hermano, se enoja el matrimonio y vamos a suponer que lo ofendida es la mujer, y la mujer no le habla al varón en una semana, ni lo deja que se acerque, lo castiga. A su nombre sea la gloria. O viceversa, el varón se enoja, ¿verdad? Y entonces, amados hermanos, no le habla a la mujer por 2-3 días. Aleluya. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No des lugar a la ira para que no peques. ¿Cuánta gente, hermano, no ha matado porque se enoja? Porque en ese momento se enojó y en un momento de ira tenía un cuchillo ahí, se lo clavó y lo mató. Y ya cuando reacciona dijo: no, es que yo no quería matarlo, pero me hizo enojar y no me pude controlar. Ese tipo de ira es mala, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ya nosotros ya no debemos practicar eso. Amén. Ya no lo debemos de hacer. Todavía algunas veces he escuchado a algunos de ustedes que dicen una palabra antisonante aquí, ¿verdad? Que no, es que ese... Y ya nosotros no debemos de decir eso. Debemos de cambiar eso. Amén. Eso debe salir de nuestro hogar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios nos fortalece. Ya voy a terminar, amén. Esto. Que Dios nos fortalece. Segunda de Corintios capítulo 10. Gloria a Dios. Amén. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, dice la palabra del Señor. Oiga bien. ¿Ya lo tiene? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para destrucción de fortalezas. Gloria al nombre del Señor. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿qué, hermanos? A Cristo. Gloria al nombre del Señor. O sea que Dios nos ha dado esa autoridad, ese poder para derribar esas fortalezas que muchas veces nosotros no podemos. Por eso le he dicho, nadie puede santificarse si no tiene a Cristo en su corazón. Porque Él es el que le va a ayudar, Él es el que nos va a sostener, es el que le va a dar la fuerza para derribar las fortalezas. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana, su bondad es infinita, su gracia es abundante y su amor no tiene límites. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Por eso es que nosotros debemos, hermano, la palabra santo es apartado. Nuestro hogar debe de ser diferente al hogar que no conoce a Dios. Vivir diferente al hogar que no conoce a Dios. Porque en el hogar que no conoce a Dios, hermano, pues ahí hay tantas cosas, ¿verdad? Hay tantas cosas. A veces nos metemos a un hogar y la manera en que se hablan ellos, ¿verdad? No, es que tú, y tú, y tú, y puro pi ahí, ¿verdad? Porque no dicen una palabra, sino dicen una grosería. Y entre ellos se dicen de groserías, ¿verdad? Y hasta a uno se le hace raro, ¿me explico? Entonces es una gran diferencia. Usted abre el refrigerador de un hogar cristiano, usted va a ver leche, va a haber jugo, va a haber huevo, bueno, si es que le dan, ¿verdad?, estampillas. Pero, hermanos, si usted abre el refrigerador de un hogar que no conoce a Dios, usted va a encontrar cerveza, usted va a encontrar licor, usted va a encontrar tantas cosas, ¿verdad? Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña que la santidad empieza por casa. Dios le dijo a Gedeón: mira, vas y vas a derrumbar la estatua o el ídolo que puso tu padre en tu casa. Lo vas a tomar y también vas a derribar la estatua de acera y la vas a hacer pedazos, y entonces vas a hacer un altar a Jehová. Es decir, vas a cambiar el altar, ¿verdad?, a Baal por un altar al Señor. Amén. ¿Y cuántos de nosotros teníamos un altar y lo cambiamos, hermano, para hacerle un altar al Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor, hermano, que Gedeón hizo eso, ¿verdad? Y tumbó, hermano, ese altar, hermano, y hizo lo que Dios le dijo. Y Gedeón, Dios lo bendijo. Aunque al siguiente día, cuando hizo eso, la gente lo fue a buscar, ¿verdad?, para reclamarle por qué había, oiga bien, derribado el altar de Baal y el altar de acera. Porque Dios ya tenía planes para Gedeón. Porque el pueblo de Israel vivía cautivo, oiga bien, y vivía cautivo, hermano, no porque se había portado bien, sino porque había pecado en contra de Dios. Siempre el pecado va a traer esclavitud, amén, y va a traer pobreza, y va a traer tantas cosas, amados hermanos. Así que Dios levanta a Gedeón y lo manda a la guerra. Y van, me parece que fueron con 30,000, ¿no? 30,000 hombres a la guerra. Y entonces, gloria al nombre del Señor, hermano, el Señor le dice: no va a ser con tantos, para que no se diga que es tuya la victoria. Y entonces, hermano, dice: dile a todos los que tengan miedo que se regresen en la noche. Hasta el Señor les dio chance para que nadie los mirara, los avergonzara. Y se regresaron en la noche, y parece, hermano, no me recuerdo bien, que quedaron como 10,000 o 12,000, algo así, ¿verdad? Y luego, gloria al nombre del Señor, dijo: no, todavía son muchos. Así que el que vayan y beban agua, y el que se incline y tome el agua así sin estar atento, ese regresan. Y solamente quedaron 300. Y con esos 300 Dios le dio la victoria a Gedeón. Pero empezó por un altar. Empezó por derribar los altares, hermanos, de Baal y de Acera. Ahí empezó la victoria de Gedeón. Y ahí, hermano, en nuestra casa puede empezar la victoria de nosotros, levantando un altar al Señor de la gloria, sacando lo que no es bueno, las prácticas que no son buenas, y santificando nuestro hogar para la gloria del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay quienes están batallando con una enfermedad, hay quienes están batallando con un familiar,
Hay quienes quieren que sus hijos vengan al conocimiento de la palabra. Hermano, bueno, hay que revisarnos a nosotros mismos, hay que revisar nuestro hogar, y entonces, hermano, para que por ahí empiece la victoria y nuestra casa, nuestro hogar sea del Señor Jesucristo. Pero hay que derribar esos altares. Ya los vimos cuáles son, ¿verdad? Los deseos de la carne. Amén. El fruto de la carne, más bien dicho. Amén. Entonces, gloria a Dios, hay que sacarlo de nuestro hogar y el Señor nos dará la victoria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Póngase de pie, bendito el nombre de Jesús.